Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del Segundo Congreso Internacional de Territorios de la Memoria y especialmente a Asunción Esteban la inclusión de la realidad LGBTI dentro de los temas a tratar en el Congreso. Como sabéis, esta primera mesa redonda del día de hoy se titula La memoria LGBTI. Como muy bien dijo Asun en la presentación de este congreso, el pasado martes se ha incorporado la diversidad entre los muchos temas a tratar relacionados con la lucha y las resistencias feministas y la memoria democrática. La recuperación de la memoria democrática de nuestro país ha sido el gran olvido de la investigación hasta hace no mucho tiempo. Y, por suerte, ahora hay numerosos estudios, trabajos o congresos como este en los que se aborda. Se actúa no solo en los archivos, sino sobre el terreno para recuperar la dignidad de todas las personas asesinadas, represaliadas, perseguidas. Y entre esas personas también había gays, lesbianas, transexuales, personas con diversidad sexual y de género que sufrieron desde diversos ámbitos esa represión, ya fuera familiar, ya fuera en cárceles, en campos de trabajo, en definitiva, en una sociedad hostil y represiva a partes iguales. Así pues, un especial agradecimiento por organizar esta mesa redonda sobre memoria LGTBI, que espero sea un punto de partida para recuperar el testimonio y las vivencias de muchas personas perseguidas por amar y expresarse con libertad, o al menos intentarlo. En futuras ediciones del Congreso o en otras actividades de Territorios de la Memoria espero que se repitan estos temas. Nunca es tarde para empezar a recuperar la memoria, aunque el hecho de hacerlo ahora implique haber perdido muchas posibilidades de acceder a testimonios vivos, a documentación perdida. Y en ese sentido, tal como concluye Antonio Rafael Fernández Paradas, del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, en su artículo del pasado año, Patrimonio y Memoria LGTBI en las leyes autonómicas de España, algunas de las leyes autonómicas que han ido promulgándose en los últimos años, desde el 2014 y 2015, sobre la igualdad y los derechos de las personas LGTBI, contemplan explícitamente en su articulado la puesta en marcha de centros de documentación LGTBI. Lo proponen, por ejemplo, las leyes de Valencia, Andalucía, Madrid y Extremadura, aunque del mismo modo él ha constatado en su investigación que en ninguna de ellas, en ninguna de estas comunidades autónomas, a pesar de estar legislado, se han creado aún este tipo de organismos a día de hoy. Otras comunidades autónomas no contemplan estos centros de documentación, pero sí medidas de cultura inclusiva, presencia de libros de temática LGTBI en las bibliotecas, etcétera, etcétera. Hago un inciso para denunciar que a día de hoy esta legislación sobre derechos LGTBI en las comunidades autónomas no ha llegado a la nuestra, a Castilla y León. Tampoco a Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, aunque algunas están en proceso. En la investigación del profesor Fernández Paradas también ha podido constatar que en ninguna de las leyes de patrimonio, la nacional o las autonómicas, se realiza mención alguna al patrimonio y memoria LGTBI, ni en general a los homosexuales, lesbianas, transexuales, y también ha podido constatar que ninguna de estas leyes, al no existir el patrimonio LGTBI en su articulado, establecen conexiones con las leyes de memoria histórica. Resumiendo, la recuperación de la memoria LGTBI tiene mucho camino por delante, aunque ya se esté investigando y realizando trabajos en este sentido, como los que nos expondrán en sus ponencias hoy Raquel Osborne y Rafael Mérida, nuestros ponentes de la mesa. Por otra parte, tenemos que recordar que durante el franquismo existieron cárceles y campos de trabajo en los que se privó de libertad a muchas personas por su orientación sexual e identidad de género. Se calcula que fueron alrededor de 4.000 o 5.000 personas las detenidas por estos motivos, muchas de ellas recluidas en la cárcel de Badajoz para los homosexuales pasivos y la cárcel de Huelva para los activos, así como en la colonia agrícola penitenciaria de Tecía en Fuerteventura, en la que entre 1955 y 1966 un centenar de presos sufrieron todo tipo de vejaciones y torturas y, como algún superviviente ha contado, en este caso Octavio García, esas colonias agrícolas eran verdaderos campos de concentración. Y si en estas cárceles, en esos campos, se recluía a hombres homosexuales, ¿qué pasaba con las mujeres lesbianas? Se ha dicho muchas veces que las mujeres pasaban más desapercibidas por ese estereotipo social de que las mujeres que vivían juntas eran amigas, solteras, solteronas, que no tenían otra opción en la vida. Y en ese sentido he recordado la lectura del libro Su cuerpo era su gozo, libro de la activista LGTBI Beatriz Gimeno.
Este libro narra la vida de una pareja de lesbianas durante el franquismo basada en una noticia del diario El País de 2001, que daba cuenta de una sentencia judicial que condenaba a una mujer que había quitado la vida a su compañera sentimental a petición de esta. Pero esa condena no fue por asesinato, sino por auxilio al suicidio. Todo ello tras haber manifestado la fallecida su deseo de morir tras años de sufrimiento psiquiátrico, derivado del hecho de haber estado ingresada en el psiquiátrico de San Onofre y haber sido tratada con descargas eléctricas por ser lesbiana. Historia que asimismo refleja la película Electroshock de 2006, dirigida por Juan Carlos Claver y con guión del propio realizador y de Agustín Madariaga, que cuenta también una historia de dos mujeres basada en hechos reales. En este caso, sufrieron discriminación laboral y social los últimos años del régimen franquista por su condición sexual, hasta el punto de que una de ellas fue ingresada en un manicomio. Es decir, las mujeres eran tratadas como enfermas mentales y, a pesar de pasar desapercibidas en cierto modo por su lesbianismo, cuando eran detectadas o su familia incluso era la que las llevaba ante las autoridades, eran tratadas a través de estos procesos psiquiátricos. Precisamente el cine es otro campo para la investigación y ya hay algunos autores que han analizado y estudiado la representación de las minorías sexuales en la historia del cine y, en el caso español, en el cine de la época franquista. En este sentido, la periodista y escritora Valeria Vegas, en 2019, ha publicado el ensayo Vestidas de azul, análisis social y cinematográfico de la mujer transexual en los años de la transición española, tomando el título del primer documental español protagonizado por 6 mujeres transexuales, dirigido en 1983 por Antonio Jiménez Rico. También alguno de nuestros ponentes creo que puede hacer referencia al tema cinematográfico entre los muchos estudios que ha realizado. Y entre todos los trabajos e investigaciones que recogen esa memoria histórica LGTBI, quiero destacar, por lo que me toca como activista y representante de Fundación Triángulo, la labor de las organizaciones y entidades LGTBI españolas. Activismo incipiente hecho público en la primera manifestación del orgullo en 1977 en Barcelona, y que se fue construyendo de la mano del movimiento feminista, en muchos casos impulsando acciones reivindicativas las propias personas trans, siempre olvidadas en el imaginario LGTBI, y que a día de hoy siguen sin ver garantizados sus derechos convenientemente, a pesar de la existencia de algunas leyes autonómicas, aspecto de plena actualidad con el encendido debate suscitado en torno a la llamada ley trans estatal y la controversia en torno a algunas de sus reivindicaciones, como pueden ser la autodeterminación de género y la total y real despatologización de la transexualidad. En relación con el activismo LGTBI, tenemos el ejemplo de la serie documental Nosotros Somos, dirigida por César Vallejo, que emitió Televisión Española en 2018, y que además fue galardonada con el Premio Rey de España de Periodismo Cultural y Desarrollo Social que convoca la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Agencia EFE. Una serie que nació para recuperar y vindicar la memoria histórica del colectivo LGTBI en España, población que ha estado absolutamente invisibilizada, según los autores, en los medios de comunicación hasta no hace mucho tiempo. Esta serie documental está disponible en la web de Radio Televisión Española. Como vemos, ya hay trabajo de memoria LGTBI en marcha y debemos profundizar en la recopilación y preservación de todo este material, tarea a la que han contribuido de manera significativa los ponentes de la mesa que vamos a comenzar ahora. En primer lugar, voy a presentaros a Rafael Manuel Mérida Jiménez, que es doctor en Filología Hispánica y profesor de Literatura Española y Estudios de Género en la Universidad de Lleida. Sus trabajos abordan un amplio grupo de temas, tradiciones y obras de las culturas ibéricas e hispanoamericanas, desde la Edad Media hasta el presente. Entre sus ediciones vinculadas a los estudios de género deben citarse los volúmenes Sexualidades transgresoras, de 2002, Manifiestos gays, lesbianos y queer, de 2009, Minorías sexuales en España, de 2013, Masculinidades disidentes, del 2016, o de Vidas y Virus, de 2019. Entre sus monografías se encuentra Transbarcelonas, Cultura, Género y Sexualidad en la España del siglo XX, editado en 2016. En la actualidad es investigador principal del proyecto Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica. A su juicio, lo personal es político y académico. Él nos va a hablar de las memorias literarias de la disidencia sexual en España. Muchas gracias
Manuel, y te damos la palabra. Yo estoy en esta mesa para hablar de esa memoria LGBTI y quisiera compartir con vosotros un documento, espero que se vea bien, en torno a las memorias literarias de la disidencia sexual en España. Cuando brindé mi título a la profesora Esteban, sabía que iba a ser imposible hablar en tan poco margen de tiempo de un tema tan amplio. Aún así, me pareció que era la manera de seguir adelante en la programación del Congreso. Cuando empecé a preparar mi comunicación, me di cuenta de que debía acotar si no quería que se convirtiera en un enorme cajón desastre. Y eso es lo que he hecho. Y lo he hecho al hilo de mi propia investigación. Cuando uno empieza a investigar sobre las memorias de literarias o incluso no literarias de la disidencia sexual en España, se encuentra con materiales muy diversos, algunos de los cuales os traigo aquí. Por ejemplo, en relación a la memoria lésbica nos encontramos con textos netamente autobiográficos como Así es, de Victorina Durán, o textos como Oculto Sendero, de Elena Fortún, que si bien es una novela, bien tiene, según la crítica, claros elementos autobiográficos. Puesto también disponemos de epistolarios, que son piezas indispensables para conocer el día a día y la intimidad. Aquí he empezado únicamente El camino es nuestro, de Elena Fortún también, y Matilde Rasch. Puesto también tenemos piezas narrativas de muy diverso pelaje, por decirlo de alguna manera coloquial, como los que recopilaron Inma Pertusa y Nancy Bosburg en Un deseo propio. En este sentido, podemos constatar que los estudios sobre la literatura lésbica española del siglo XX empiezan a ser abundantes, como por ejemplo este conjunto que os he traído aquí. Hay muchos más. Desde textos en lengua inglesa hay que destacar que desde la Academia Anglosajona se ha incidido mucho en esta cuestión, así los trabajos de Nancy Bosburg o de Jill Robbins, pero también desde España con los trabajos de Angie Simonis, de Mary Torras y de tantas otras. Existe, por consiguiente, unos estudios paulatinamente más importantes sobre esa realidad que no se concentra en la memoria en el sentido autobiográfica, sino en la literatura en general. Lo mismo podría decirse sobre la memoria gay. Aquí os pongo también unos ejemplos para que veáis diversas tipologías de diarios, memorias, crónicas, como los textos de Juan Bernier, Jaime Gil de Viedma, Terenci Moix o Nazario. Afortunadamente, la producción empieza a publicarse, porque esa es otra cuestión. Muchos de estos textos todavía son inéditos y no podemos acceder a ellos, de tal manera que, al igual que sucede con los estudios sobre literatura lésbica española, podemos constatar que existe un importante volumen de estudios en torno al tema. Yo solamente aquí os presento dos, habría muchos más, como el caso de los estudios sobre la literatura lésbica, son los casos de Sodoma Chueca de Alberto Mire, de Escrituras torcidas de Alfredo Martínez Espósito. En relación con la memoria trans, también disponemos de un número importante de textos muy diferentes, como puedan ser la autobiografía de Dolly Van Doll, estrella del Music Hall, titulado De niño a mujer, el recuento novelesco pero profundamente autobiográfico de Norma Mejía en Lorena mi amor, o las más recientes crónicas de Paul B. Preciado. Sin embargo, es cierto que
como digo, cuantitativamente tenemos un número menor de textos trans, y es por ese motivo por el que he pensado que tal vez para acotar mi intervención podría ser interesante incidir en este ámbito menos explorado por la crítica, para así poder aportar no solo un estado de la cuestión, sino unas reflexiones tal vez, ojalá sea así, más novedosas. Quisiera partir de una constatación realizada por Lucas Platero y María Rosón en un trabajo sobre la posibilidad de establecer una genealogía trans en la España del siglo XX, y ellos comentan lo siguiente, y leo esta cita. Como se evidencia a lo largo de la investigación de Vázquez y Cleminson, aluden a la monografía de Francisco Vázquez García y Richard Cleminson, para acercarse a las vidas de las personas que desafiaron las normas de género, las principales fuentes son las jurídicas, teológicas o médicas. Es decir, generalmente son fuentes producidas por el poder y tienen que ver con el control y la coerción. Este problema con las fuentes sería un lugar común con relación a la historia de la subalternidad. De ahí que las reflexiones de Fars en la fracción del archivo también nos resultan muy relevantes para poder pensar en las genealogías trans. En su intento de desentrañar la historia de los parias del siglo XVIII, constata su huella a duras penas proyectada en las estructuras de control-poder, los archivos judiciales que recogían sus procesos penales. Pero en esa estructura coercitiva, Fars también es capaz de detectar fracturas, pues estos textos también pueden desvelar la singularidad de una experiencia o de un accidente. Y en ese desvelamiento, en ocasiones, se expone y reproduce el habla de los otros, que, inmiscuidos en las relaciones de poder, pueden hacerse visibles a pesar que ese sistema, que es el archivo, está pensado para reproducir las estructuras de control y los discursos del poder. Esta reflexión de Platero y Rosón me resulta especialmente estimulante, esas grietas, esos testimonios indirectos que permiten obtener informaciones a veces muy dispersas, a veces realmente marginales, y no solo por marginadas, de lo que pudieran ser las vidas trans en la España del siglo XX. Es por eso que me gustaría compartir con vosotros una modalidad de memoria transliteraria indirecta. Es decir, memoria porque recuperamos la existencia de esas personas, en concreto de mujeres trans. Es literaria porque nos encontramos ante textos de producción de factura literaria muy diferentes, como veremos, y evidentemente están filtrados por esos géneros literarios y también por los marcos cronológicos y autoriales. Y lo voy a hacer de la mano de 4 autoras españolas muy diferentes, de diversas generaciones, y que escriben sus obras en momentos también, como veremos, muy diferentes de la historia española contemporánea. Refiero a Luisa Carnés, a Gloria Fuertes, a Carmen Laforet y a Montserrat Roig. El primer texto que quiero traerles es un fragmento de Tea Rooms, Mujeres Obreras, de Luisa Carnés. Un texto publicado en plena Segunda República Española, una novela que afortunadamente ha conocido una renovada difusión a partir de su publicación hace muy pocos años. Hasta hace 5 años, Luisa Carnés era una gran desconocida no solo para el gran público, sino además para muchos filólogos y filólogas españoles. El fragmento que les quiero traer es un fragmento realmente
muy en el margen de la trama, pero que me parece de enorme interés para constatar una existencia y una experiencia. Dice así la narradora de Tea Rooms. Una persona avanza hacia el mostrador de la pastelería. Viste un atavío liviano de suaves sedas, estampadas de anchos crisantemos amarillos y azules. Sus pies demasiado grandes. El ser que acaba de romper con su presencia la inmovilidad expresa del ambiente, en el cual la curiosidad hace distender los cuellos hasta el dolor, alarga unos dedos descarnados y rojos, como de sirvienta endomingada, y toma un pastel bañado con huevo y con una encarnada cereza en su centro. Lo engulle lentamente, mirando a través de los cristales hacia el exterior, donde comienzan a evolucionar los verdes y blancos eléctricos del cinema de enfrente. No se sabe cuándo, probablemente inmediatas a la aparición del extraño ser, han aparecido en el vano de la puerta de la calle varias cabezas greñudas y numerosos ojos sin color. Y de pronto, una voz chillona grita: «¡Es un hombre!». Aquel ser permanece inmutable, masticando su pastel. Solo las aletas de su fina nariz sufren un leve temblor. Se trata de una escena que apenas ocupa 2 páginas en la novela y que resulta de enorme interés, como por ejemplo ha estudiado Lucía Hellín Mistal en este artículo que tienen aquí y en donde se destaca la originalidad de la presencia de ese personaje trans que circula por la novela. Es original por la época en que eso se produce, es original también porque nos encontramos con una autoría femenina, pero es interesante ese intento, esa voluntad de Carnés de sacar de la marginalidad a la mujer trans madrileña que aparece en Tea Room, Mujeres Obreras. Esa persona, y leo la cita, es descrita con detalle, subrayando aquellos aspectos que salen de los moldes decretados. Pero hace algo tan normal como pedir un pastel que se come en el establecimiento, mientras los curiosos, como he leído, se agolpan en la puerta y gritan hasta 2 veces la acusación: «Es un hombre». 2 pasteles más tarde, sale con rapidez y coge el primer taxi que cruza. Nos encontramos con una escena huidiza, pero una escena que puede ser muy relevante para construir ese archivo de la memoria trans indirecta al que estoy. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo que les quiero traer aquí, que procede de una de las novelas más canónicas de la literatura española del siglo XX, con Nada, de Carmen Laforet. La escena es también huidiza. La escena es tan huidiza que muchas veces ni siquiera se ha prestado atención a lo que significa, a lo que está representando Laforet por boca de Andrea, la protagonista de Nada. En su persecución, en la persecución de Andrea a su tío, afirma lo siguiente la protagonista y voz narrativa. Juan entró por la calle del Conde del Asalto, hormigueante de gente y de luz a aquella hora, y cuenta de que esto era el principio del barrio chino. El brillo del diablo de que me había hablado Angustias aparecía empobrecido y chillón, en una gran abundancia de carteles con retratos de bailarinas y bailadores. Parecían las puertas de los cabarets con atracciones barracas de feria. La música aturdía en oleadas agrias, saliendo de todas partes, mezclándose y desarmonizando. Pasando deprisa entre una ola humana que a veces me desesperaba porque me impedía ver a Juan, me llegó el recuerdo vivísimo de un carnaval que había visto cuando pequeña. La gente en verdad era grotesca. Un hombre pasó a mi lado
con los ojos cargados de rímel bajo un sombrero ancho. Mejillas estaban sonrosadas. Todo el mundo me parecía disfrazado con mal gusto y me rozaba el ruido y el olor a vino. Ni siquiera estaba asustada como aquel día en que, encogida junto a la falda de mi madre, escuché las carcajadas y las ridículas contorsiones de las máscaras. Este fragmento ha pasado muy desapercibido porque, evidentemente, el personaje aparece innominado como en la novela Tea Room de Luisa Carnés, y porque realmente nos encontramos ante simplemente una frase, aquella de un hombre pasó a mi lado con los ojos cargados de rímel bajo un sombrero ancho y con mejillas sonrosadas, que nos está planteando, en definitiva, la entrada, ese descenso a los infiernos que quiere mostrar Laforet que sufre su protagonista. El barrio chino como barrio marginal, el barrio chino como región moral negativa, es esencial en este episodio. Pero evidentemente también lo es el hecho de que la vista de Andrea se concentre en ese personaje, en un personaje grotesco, en una persona que está a caballo entre el hombre afeminado y la mujer trans. Estamos en la Barcelona de principios de los años 40, en donde las personas trans van a ser perseguidas, evidentemente, por todas las instituciones. Hay un cambio de paradigma muy claro. Ese personaje, en definitiva, como planteo en mi libro Transbarcelonas, es metáfora del desasosiego existencial que embarga a la protagonista y clímax de su aprendizaje vital. Nos encontramos, por consiguiente, con dos escenas menores, con dos escenas que realmente nos explican, nos dan cuenta de una existencia, aunque sea de una manera muy, muy tangencial. Tea Rooms de Luisa Carnés y Nada de Carmen Laforet, separadas apenas por una década, 1934-1945, son dos novelas que iluminan la cara y la cruz de una memoria indirecta. Carnés introduce una breve escena en donde la mujer trans no aparece estigmatizada ni por la voz narrativa ni por los protagonistas. Eso es muy relevante porque a lo largo de la novela se ofrecen críticas negativas explícitas tanto por parte de la voz narrativa como de las protagonistas de esa cafetería, de ese tea room. Y a mi juicio refleja la ideología subyacente de la autora de Carnés en los inicios de la Segunda República. Claro, la situación de Carmen Laforet es otra, y por ello introduce lo que podríamos denominar un personaje abyecto que sirve como metáfora, en clara correspondencia con el marco represivo recién instaurado en España tras la Guerra Civil. En ambos casos, los fragmentos brindan esos testimonios a los que me refiero. El espacio de la memoria transfemenina es público. Fíjense, en un caso una cafetería madrileña, en otro caso una calle barcelonesa. E implícitamente las descripciones sirven para presentar al personaje y la reacción que provoca en su entorno. La reacción que evidentemente se está dirigiendo hacia la estigmatización, hacia la condena, y que apela, por supuesto, a los lectores. Esta es la situación en ese contexto de la narrativa de los años 30-40, de los años de la Segunda República al inicio de la posguerra. Voy a dar un salto en el tiempo y me voy a ir a otra época también muy relevante de transición, si me permiten la palabra. Los primeros textos teníamos la transición entre Segunda República, dictadura franquista. A continuación vamos a ver dos textos que se gestan a finales de los años 70, años 80. El primero de ellos procede de Tiempo de Mujer,
que es una compilación, de hecho la primera compilación de textos periodísticos en castellano de quien podemos considerar una de las mejores novelistas y periodistas en lengua castellana y también en lengua catalana, por supuestísimo, como fue Montserrat Roig. Este volumen es un volumen en donde ella, como digo, reúne ensayos de muy diversa factura y de muy diverso origen, desde conferencias hasta entrevistas. Por este tapiz en que se convierte tiempo de mujer, aparecen, por ejemplo, desde la bella Dorita, Simone de Beauvoir o Dolores Ibárruri, la pasionaria. Pero Montserrat Roig, a la altura de 1980, introduce también un capítulo en torno a las mujeres trans. Reflexiona, las entrevista y ofrece su testimonio. Aquí sí que tenemos el testimonio directo, filtrado por la escritura de Roig, de dos voces femeninas trans. Y dice una de ellas, Samantha, que se llama así: ¿es esto lo que pretendo? Eliminar todo lo que sea disfraz, las plumas y las lentejuelas. Una Bibi Andersson no ayuda, es tan artificial como Tania Doris. Yo quiero ser una chica cualquiera, por eso canto rock. Sé que no soy genial en todo lo que hago, puedo no cantar bien, pero es que no quiero ser la mejor, sino hacerlo, como una mujer que quiere ser piloto de aviación. Se le exige que sea 5 veces mejor que un hombre. A una mujer, como a un travestí, no se le perdona la mediocridad. Este primer testimonio de Samantha es el de una mujer trans que se dedica al mundo del espectáculo, que fue uno de los espacios más comunes de trabajo para las mujeres trans en aquellos momentos. El caso segundo, el de Katy, es diferente. No es una mujer trans que se dedique al mundo del espectáculo, sino a la prostitución. Y le afirma a Montserrat Roig: me dicen, ¿por qué vas de mujer? ¿Por qué te pones pechos? Yo les digo que siempre me he considerado mujer. Yo ya me consideraba antes femenino. Si no iba como yo era, lo hacía por la familia. Conozco a mariquitas que trabajan en una fábrica y esperan ansiosos el día de carnaval para vestirse como una mujer. Yo lo hago todo el año. Ahora me siento más feliz que antes. La inclusión de estas páginas en Tiempo de Mujer merecen especial atención, a mi entender, en la medida en que ensancharon los límites del discurso feminista español durante el periodo de la transición y lo abrieron a nuevas realidades, como la reflexión sobre las masculinidades y sobre las mujeres trans. Además, el retrato de Samantha y de Katy permitió a Montserrat Roig interpelarse gracias a una intersección de sexo, género, etnia, clase social. A pesar de su modesta aparición en el recorrido trazado en este volumen, tal vez pueda considerarse uno de los más tempranos intentos feministas de visibilización de la realidad de las mujeres trans en la España democrática de principios de la transición, con T mayúscula. La mayoría de ellas forzadas a la marginación. No cabría desdeñar, por último, que la recuperación de sus voces nos permite acceder a los testimonios de unos cuerpos marginados, desterrados de nuestra sociedad, en palabras de Roig, que fueron desapareciendo de la memoria colectiva en aras de un cierto consenso político. Y ya tenemos la voz directa de las personas trans, de las mujeres trans, aquí evidentemente filtrada por la voz autorial. Tenemos a mujeres trans con nombre. Lo mismo en el último ejemplo que les quiero presentar. Se trata de un texto de factura muy diferente. Hemos visto dos textos novelísticos, Farnés y Laforet, hemos visto un texto
periodístico, pero bañado de literatura, como no podía ser menos viniendo de Montserrat Roig. Mi último ejemplo es un poema de Gloria Fuertes publicado en Mujer de verso en pecho. Un poema en donde también aparece una mujer trans y en donde también es nominada en el título a Jenny. Dice Fuertes: nadie le ayudó, pero él se hizo mujer. Cantar cantaba, era la preferida de los hombres del nightclub. Me dijo: en toda mi vida solo he leído un libro, el tuyo. Entonces le acaricié de verdad pechos de mentira. Fijaos en que de nuevo Gloria Fuertes introduce ese testimonio, esa voz en primera persona de Jenny, de la manera más cariñosa y de la manera más empática que Gloria Fuertes pudo hacer. No es el único caso. De la mano de Elena Castro podemos recordar que en otros poemas Gloria Fuertes juega con la ambigüedad sexual de los travestis y de la sujeto poética, convirtiendo en inestables las categorías sexuales y de hacerlo denunciando la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y públicos. Así, por ejemplo, en Jenny, la persona poética de Gloria Fuertes dialoga con una travesti a la que ella acaricia de verdad sus pechos de mentira. Y en otro poema titulado Mis amigas los hombres, la travesti operada la confunde con un hombre. En ambos ejemplos, discurso e identidad quedan ligados al exponer también como inestable el lenguaje. ¿Qué nos exponen estos dos textos tan diferentes y tan cercanos en el tiempo de una Roig y de una Fuertes? Pues que en la Barcelona de finales de los años 70, Montserrat Roig entrevistó a varias mujeres trans para un reportaje periodístico que acabaré incluyendo en este volumen y que es muy interesante como constatación de que se trata de un libro en donde también incluye artículos sobre Beauvoir o Ibarruri, como os comentaba. La aparente heterodoxia de Roig no es tal, sino que debemos destacar cómo a la altura de 1980 se anticipaban cuestiones en torno a la interseccionalidad desde una perspectiva feminista. El feminismo de Gloria Fuertes en los versos de Mujer de verso en pecho se modela y modula desde un hilo poético que participa de la misma empatía de Roig. Ambas brindan retratos de mujeres trans desde géneros literarios antitéticos, pero que confirman un común denominador: su rescate de la marginalidad patriarcal a las que las personas trans seguían condenadas en el último cuarto del siglo XX. Ambas autoras, a mi juicio, suponen excelentes fuentes para la reconstrucción de una memoria trans indirecta. No puede ser de otra manera, por consiguiente, que nos encontremos con textos en donde la memoria trans, de una manera implícita, de una manera explícita, de una manera más literaturizada o menos literaturizada, nos permiten componer un mosaico muy marginado normalmente por la crítica literaria, un mosaico que, a falta de tantos otros testimonios de las verdaderas protagonistas o de los verdaderos protagonistas, nos pueden servir para reconstruir un rompecabezas que nos permita hacer un ejercicio de recuperación de una memoria que es tan indispensable, como muy bien ha señalado Yolanda al inicio de esta sesión. De manera que yo debo agradecer a Luisa Carnés, a Carmen Laforet, a Gloria Fuertes o a Montserrat Roig que empatizaran con esa realidad y que la mostraran, a veces para bien, a veces para mal, pero para estas alturas del siglo XXI suponen jalones de indudable importancia para esa reconstrucción de una memoria olvidada. Así que muchas gracias a ellas y muchas gracias a todos ustedes. Buenos días.